Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a la parte de números primos, parte uno. Primero vamos a definir, profesor, en qué campo vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar en el campo de los enteros positivos. ¿Qué son los enteros positivos, profesor? Los números que están aquí, mira. Ellos son los enteros positivos. Y se representan con una Z, con un signo, una parece una Z con una rayita más, con un signo positivo arribita. ¿Y quiénes van a ser? Van a ser uno, 2, 3, Hasta el infinito. hasta el infinito, profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, cuando yo voy a hablar de números primos, entonces primero tenemos que definir en qué campo vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en el campo de los enteros positivos. En segundo lugar, vamos a clasificar los números. Claro, cuando tú estabas en primero, segundo de primaria, ¿no? O inicial, te decían, vamos a clasificar los números, y los clasificaban en números pares y en números impares, ¿ya? Pero en realidad la verdadera clasificación se va a dar en base a sus divisores. ¿Sí, profesor? Sí. Vamos a clasificar a los números en base a sus divisores. ¿Y qué vamos a tener en base a sus divisores? Tenemos lo siguiente, mira. Por ejemplo, acá tengo los números del 1 al 11. Entonces, por ejemplo, el 1, vamos a decir que el 1 es un número simple. El número 2 es un número primo. El número 3 también es primo. El 4 es un número compuesto. El 5 es primo. El 6 es compuesto. El 7 es primo. El 8 es compuesto. El 9 es compuesto. El 10 es compuesto. El 11 es primo. Profesor, pero ¿cómo usted ha sabido rápidamente qué tipo de número es? Ah, ya, porque yo ya lo conozco. Entonces, vamos a ahorita aprender de qué forma vamos a clasificar los números. Ya sabemos que vamos a clasificar en dos grandes grupos, a los números primos y a los números compuestos. ¿Está bien? Pero en este caso, profesor, también vamos a incluir a un número a los primos siempre se le va a sumar uno para que formen los números simples. No entiendo, profesor. Ya, vamos acá, mira. Acá me entiendes un poquito mejor. Lo que pasa es que los números se van a clasificar de la siguiente manera. Los enteros positivos, más o menos para que tengas una idea así, para tener una idea así, los enteros positivos, profesor, lo que yo voy a tener va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿quién? A números simples y a números compuestos. Los números simples, ¿quiénes van a ser? Los números simples van a ser simplemente, profesor, el número 1 y los primos. El número 1, los primos y la unidad. O sea, el número 1. Profesor, ¿y los compuestos? Los compuestos simplemente son compuestos, pues. Entonces tendríamos en este caso de esa forma. Ah, ya, profesor. Entonces lo primero que vamos a definir, profesor, es que, ¿pero quién es la unidad? La unidad es el número 1, pues, el número 1. O sea, el 1, profesor, no va a ser primo ni compuesto. ¿Está bien? El 1 es un número simple. Ah, ya, profesor, chévere. Entonces, vamos a definir acá, profesor, ¿qué es un número primo? Entonces, nosotros definimos lo siguiente. Esto que está acá lo voy a bajar un poquito más. Ajá, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué va a ser un número primo, profesor? Un número primo va a ser aquel número que solamente posee dos divisores. ¿Está bien? Entonces, es aquel número que posee únicamente dos divisores. ¿Y quiénes son esos dos divisores? La unidad y el mismo número, que son la unidad y el mismo número. Y el mismo número. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser un número primo, profesor. Entonces, vamos a convertirlo acá. Acá también lo voy a convertir.
Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos ahí, profesor, qué van a ser los números primos. Entonces, ¿qué va a ser, profesor, un número primo? Un número primo va a ser aquel número que solamente posee únicamente dos divisores. ¿Y quiénes son esos divisores, profesor? Son la unidad y el mismo número. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, los números primos que vamos a tener a continuación van a ser los siguientes, mira. Esto lo voy a bajar más abajito, chicos, disculpen. Van a ser quiénes, profesor, un número primo. Entonces, por ejemplo, yo voy a clasificar acá. ¿Quiénes van a ser mis números primos? Ejemplo, pongo acá. Mis números primos, profesor, van a ser el número 2, el número 5, el número 7, el número 11, el número 13, el 17, el 19, hasta el infinito. Porque los números primos son infinitos. ¿Está bien, chicos? Entonces, muy bien. Entonces, continuamos. Profesor, pero usted me ha dicho que tiene dos divisores. Así es, tienen dos divisores. ¿Y cómo nos damos cuenta que tienen dos divisores? Porque podemos hacer nosotros una tabla de divisores. ¿Cómo, profesor? Así, mira. O sea, acá, por ejemplo, yo coloco el 2 y acá quiero colocar, a ver, sus divisores de 2. Los divisores de 2, ¿quiénes son? ¿Qué números dividen exactamente el 2? Solamente 2. El 1 y el 2. No hay más. Ah, ya, profe. El otro divisor, perdón, acá me faltó un número primo. Acá es 2 y 3 ya. 2 y 3. Profesor, en este caso me faltará acá también el número 3. Por ejemplo, si yo hago el 3, ¿qué divisores tiene el 3? El 1 y el 3. Por ejemplo, el 5, profesor, ¿qué divisores tiene? Los divisores de 5 son ¿quiénes? 1 y 5. Los divisores de 7, ¿quiénes son, profesor? De 7. De 7 vienen a ser 1 y 7. Entonces, ¿qué tenemos en este caso, muchachos? Tenemos lo siguiente. O sea, el número 2 tiene dos divisores. ¿Quiénes son? El 1 y el 2. El número 3 tiene dos divisores. ¿Quiénes son? El 1 y el 3. El número 5 tiene dos divisores. ¿Quiénes son? El 1 y el 5. Igualmente, chicos, el número 7 tiene dos divisores. ¿Quiénes son? El 1 y el 7. ¿Está bien? Y es por eso, chicos, que ellos van a ser, profesor, números primos. ¿Está bien? A ellos también a veces vas a encontrar en algunos libros que a ellos también se les conoce como números primos absolutos. ¿Está bien? Números primos absolutos. O sea, cuando te dicen números primos y te dicen números primos absolutos, entonces tú tienes que tener en cuenta que son lo mismo. ¿Y por qué me dicen primos absolutos? Porque va a haber números primos relativos. Entonces, yo, por ejemplo, ya de acá de la primera cantidad de números que hemos visto, yo ya he clasificado. He dicho que el que está acá es primo, el que está aquí es primo, el que está aquí es primo, el que está aquí es primo, y el que está aquí es primo, ¿no? Entonces, los demás, ¿qué será? Ya sabes que el 1 es un número simple, y los demás números, como el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, a ellos se les va a conocer como números compuestos. Les colocamos acá abajito, números compuestos. Entonces ahora vamos a ver quiénes van a ser los números compuestos. Los números compuestos, muchachos, van a ser aquellos números, chicos, aquellos números que van a poseer más de dos divisores. ¿Estamos? Eso por definición. Son aquellos números, entonces ponemos acá por definición. Son aquellos números que poseen más de dos divisores. Que poseen más de dos divisores. ¿Y quiénes son ellos, profesor? Ah, ya tú ya sabes, pues. Es el 4, es el 6, es el 7, el 8, es el 9, es el 10, es el 12, es el 14. Ellos van a ser mis números, muchachos. 4, 6, 8, 10, ¿no? Así, profesor. Y acá arribita también lo vamos a convertir en texto. Que poseen más de dos divisores.
Entonces, el número compuesto, chicos, son aquellos números que poseen más de 2 divisores. Profesor, entonces acá yo tengo estos números que están aquí, y ellos obviamente van a poseer más de 2 divisores. ¿Y por qué, profesor? Porque si tú haces igualmente la tabla de divisores como hicimos abajo, puede ser así, mira. Entonces acá voy a poner los divisores. Por ejemplo, acá el número 4 tiene, ¿cuántos divisores tiene? El 4 tiene el divisor 1, tiene el divisor 2 y tiene el divisor 4. El número 6, el que está acá, ahí, ¿tiene qué divisores? Tiene el número 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Te das cuenta o no? Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro, tiene más de 2 divisores. ¿Qué van a hacer los divisores? Los divisores van a ser aquellos números que dividen exactamente al número, muchachos. ¿Está bien? En esa parte hay que tener cuidado. Ese va a ser un divisor. Entonces, por ejemplo, acá tengo otros, los divisores de 8. ¿Quiénes van a ser? El número 1, 2, 4 y 8 también. O yo, por ejemplo, yo quiero los divisores de 10, ¿no? Los divisores de 10, en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser 1, 2, 5 y 10. No hay más. ¿Está bien? Entonces, aquellos números que tienen más de 2 divisores se le va a denominar números compuestos. ¿Está bien, chicos? Muy bien, y eso va a ser, chicos, los números compuestos. Ahora vamos a los números primos entre sí. Profesor, ¿qué son números primos entre sí? Nunca había escuchado. También conocido como números PESIS. Los números PESIS, profesor, van a resultar algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya vamos a conocerlos. Y no solamente aquí, chicos, ya los números PESIS vamos a conocerlos un poco más con ellos. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas relaciones en las cuales no va a ser esta que postules a la universidad. ¿Qué son números PESI, profesor? Los números PESI van a ser aquellos números que van a ser primos entre sí. No entiendo, profesor, ¿cómo son PESIs? Allá, por ejemplo. También a ellos se les conoce como primos relativos, ¿ya? Ya me olvidé ponerlos. A ellos también se conocen como primos relativos. Ellos también se les conoce como primos relativos. Primos relativos. ¿Qué es un número PESI o qué es un número primo relativo? Es aquellos, profesor, que tienen números que tienen como único común, único divisor común a la unidad. Así, profesor. Por ejemplo, vamos a seleccionar el siguiente número. Por ejemplo, tengo el número 5 y el número 12. Profe, el 5 es primo, pero el 12 es compuesto. Pero ellos dos son primos entre sí. ¿Por qué, profesor? Porque si tú colocas los divisores aquí arriba, entonces vamos a hallar los divisores. Divisor de 5, 1 y 5, no hay más. De 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Profesor, ¿no tienen divisores comunes? Sí, solamente tienen el número 1. Entonces, cuando solamente tienen como único divisor común a la unidad, chicos, entonces a esos números se le denomina que son PESI. Entonces, ¿qué decimos? Todos los números pueden ser ¿Qué decimos acá? 5 y 12, ¿qué van a hacer? 5 y 12 van a ser PESI, profesor. ¿Por qué van a ser PESI? Porque van a ser primos entre sí. ¿Está bien? Por favor, apaga tu audio. Ellos van a ser primos entre sí. ¿Está bien, chicos? Entonces, cuando van a tener como único divisor común, perdón, a la unidad, se le va a denominar primos entre sí. Pero ojo, date cuenta de que los números acá, que el 5 es primo y el 12 es compuesto, pero entre ellos van a ser primos entre sí. Profesor, ¿y hay la posibilidad de que dos números compuestos sean primos entre sí? Claro. Vamos a hacer un ejemplo para que te des cuenta. O sea, acá le estoy haciendo varios ejemplos porque te tiene que quedar bien claro en ese concepto. ¿Por qué, profesor? Ya te explico. Porque si tú no manejas ese concepto bien, vas a tener complicaciones. Por ejemplo, mira, vamos a ver otro. A ver, un número compuesto. A ver, número compuesto tenemos el 27. Es compuesto. A ver, otro número compuesto, el 8. 9. Ambos números, profesor, son números compuestos. Pero si tú te das cuenta, los divisores de 27, profesor, van a ser 1, 3, 9 y 27. Los divisores de 8, ¿quiénes van a ser? 1, 2, 4 y 8.
Ambos son compuestos, pero ellos son primos entre sí. ¿Por qué, profesor? Porque tienen como único común divisor a la unidad. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Que también dos números compuestos pueden ser primos entre sí. Ellos son Pesi. Una pregunta, profesor. Entonces, 6 en y este 9 caso, pueden ser números PESI. entonces ahí nos estamos dando cuenta, profesor, de que si dos números compuestos son Pesi, entonces también puede ser que un número primo y compuesto pueden ser. O sea, acá se tiene que buscar, ¿no? O sea, siempre y cuando los problemas te van a dar para que tú más o menos busques, ¿no? Pero, El- profesor, todos los números son PESI. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Vamos a ver aquí. Todos los números no son PESIs. Vamos a demostrar. Profe, pero ya ver, usted me dice que solamente son PESI. No, todos los números no son PESI. Su compañero me estaba diciendo, por favor, cualquier consulta por el chat. Profe, a ver, ¿a qué dos números que no sean PESI? Por ejemplo, 12 y el número 6. Ellos no son PESI, ¿por qué? Porque los divisores de 12, ¿quiénes son? Uno, 2, 3, 4 y 6. Los divisores de 6, ¿quiénes son? Uno, 2, 3 y 6. Y me faltó el 12 arriba. Mira, divisor común, divisor común, divisor común y divisor común. Por ejemplo, 12 y 6 no son PESI. ¿Está bien, chicos? Esa parte debe quedar bien claro, ¿ya? Ah, ya, profesor, ya entendí. Entonces, muchachos, ya sabemos también ahora qué son números PESIs. Los números PESIs, ¿qué van a hacer? Cuando los números tienen como único divisor común a la unidad. ¿Está bien, chicos? Eso va a ser un número PESI. Vamos rápidamente por acá. Ahora vamos a la descomposición canónica de un número. ¿Qué es la descomposición canónica de un número? Profesor, cuando yo descompongo un número canónicamente, lo que yo estoy haciendo es descomponer el número en sus factores primos. Profesor, no entiendo esa parte muy bien. ¿Cómo que factores primos? No entender yo. Lo que pasa es que, chicos, que todo número entero positivo, mayor que la unidad, se puede expresar como la multiplicación de sus divisores primos diferentes, elevados cada uno al exponente que le corresponde. ¿Así, profesor? Claro. O sea, cualquier número, chicos, siempre se va a poder expresar en sus factores primos. ¿Qué? Así es. O sea, profe, ¿hasta un número par? Sí, hasta un número par. Hasta una potencia de 2 se puede, claro, siempre, todo número se va a poder expresar en sus factores primos. Entonces, por favor, a ver, ¿cómo es eso? No entendemos. Y eso lo vas a hacer tú por la descomposición canónica. ¿Está bien? La descomposición canónica de un número, a veces también está en simbología la palabra DC, que es descomposición canónica. ¿Está bien, muchachos? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá más, chicos? Acá, mira. Vamos por acá. Continuamos. Profesor, por ejemplo, yo quiero descomponer, o sea, ya sabes que la descomposición canónica es expresar, mejor lo voy a poner acá, es expresar un número en sus factores primos. ¿Está bien? Siempre, chicos, un número. ¿Qué es descomponer un número? Canónicamente es expresar un número en sus factores primos. Es expresar un número en sus factores primos. Muy bien, ¿correcto? Y eso, chicos, hay que tenerlo muy en cuenta, por favor, ¿ya? ¿Está bien? Bacán, profe, chévere. Entonces eso va a ser descomponer canónicamente un número. Profe, por ejemplo, yo quiero descomponer canónicamente el número 10. ¿Qué hago? Allá, si tú quieres descomponer canónicamente el número 10, ¿qué haces? Le trazas una raíz al costado y vas a sacar el mínimo como múltiplo. Primero, mitad de 10, 5. Después, quinta, silencio por favor, 1. Entonces, la descomposición canónica, chicos, de este número, ¿qué va a ser? Va a ser 2 por 5. Ah, ¿verdad, profe, no? Pero otro número, profesor. Ah, es que usted ha dicho del 10, pues. También puedes hacer el 12. No, profe, el 12 sí es compuesto, pero lo puedes expresar en sus factores primos. A ver cómo se expresan sus factores primos. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Tercia de 3, 1. Este número que está acá, muchachos, ¿cómo se está dado? Va a estar, ¿cuánto es? 2 por 2, que es 2 al cuadrado,
multiplicado por 3. Y ya está expresado en sus factores primos. Date cuenta que el número 12, sus factores primos, ¿quiénes son? El 2 y el 3. Del número 10, ¿quiénes son sus factores primos? El 2 y el 5. Todo número, chicos, se va a poder expresar en sus factores primos. Hasta los números primos mismos. ¿Está bien? Así, profesor, claro. O sea, por ejemplo, el 3 está expresado como 3, pues. O sea, si al 3 tú le sacas tercia, queda 1. Entonces, la descomposición canónica viene a ser 3. ¿Qué más, profesor? A ver, profesor, un número más grande. Ah, ya, vamos a sacar el número 100. 120. Lo quiero yo expresar en sus factores primos. Primero le sacamos mitad, mitad 60, después mitad 30, después mitad 15, después tercia 5, después quinta 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto, profesor? Esto lo voy a expresar de la siguiente manera. ¿Cuántos 2 hay? 1, 2, 3. 2 al cubo. Por, ¿quién sigue? 3. Por 5. Y este va a ser mi número expresado en sus factores primos. O sea, todo número, chicos, se va a poder expresar en sus factores primos. ¿Y para qué nos sirve expresar en un número en sus factores primos? Ah, ya. Porque con eso vamos a poder encontrar la cantidad de divisores que va a tener un número. Pero eso lo vamos a ver en números primos 2, sobre todo. Profe, por ejemplo, a ver, si 1000, 2000, a ver, ¿quién me manda al chat la descomposición canónica del número 1500? Al chat, nada por audio, todo el chat. Chicos, mándenme la descomposición canónica del número 1500. A ver, al chat, por favor. Bien, chicos, vamos a ver. A ver, mándenme su respuesta al chat, por favor. Mándenme su respuesta al chat. ¿Cómo descompondríamos polinómicamente el número 1500? A ver. Claro, así también lo puedes mandar. Claro, como no puedes capaz ponerlo en potencia, normal. Pero ya es un intento ya. Ahí está, aquí era puesto como debe ser. Muy bien, chicos, profesor. ¿Qué hacemos en este caso? Mira,
Que no queremos descomponer un número que sacamos, le sacamos mitad, muchachos. Mitad es 750. Profe, ¿también tiene mitad? Sí, la mitad es 375. ¿Está bien? Profesor, ¿de ahí qué tiene? Tiene tercia, pues. Mira, tercia de esto viene a ser 125. Después, profesor, quinta. Quinta de 125, muchachos, es 25. Quinta de 25, 5, profesor. Quinta de 5, 1, profesor. Entonces, muchachos, acá ya tendríamos la descomposición canónica de este número. ¿Y qué sería, chicos? Sería igual a ¿quién? 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces, con ustedes, chicos, ha sido el proceso de Sonizo. Hasta aquí nos vamos a quedar.